Hay fechas que quedan grabadas en el calendario no por lo que celebramos, sino por lo que nos arrebataron. Para cualquier país, el 29 de junio es cualquier día de verano. Para México es el aniversario de un trauma nacional. Hablar del no era penal no es solo recordar una jugada de fútbol, es hablar de una injusticia que se siente en la piel, de un grito que se quedó atorado en la garganta de 120 millones de personas y de una ilusión que se desmoronó en 4 minutos de pesadilla en el calor de Fortaleza. Pero esa historia no empezó con Arjen Robben volando por los aires. Esa historia es el clímax de un ciclo que nos llevó de la gloria absoluta al borde de la desaparición mundialista. Ese es el relato de una selección que estuvo muerta, que resucitó gracias a sus enemigos y que cuando finalmente acarició la historia, descubrió que el destino le tenía preparada la broma más cruel de todas. Abróchense los cinturones porque vamos a repasar uno de los procesos más caóticos, emocionantes y dolorosos de la selección mexicana, Brasil 2014. Capítulo 1. El fantasma del quinto partido. Para entender el 2014 hay que recordar el vacío que nos dejó el 2010. En Sudáfrica, México se despidió de aquel mundial con la sensación de que se pudo haber hecho mucho más. La eliminación ante Argentina en octavos de final, la segunda consecutiva ante el mismo rival, dejó un sabor metálico en la boca. No era solo perder, era que el quinto partido se estaba convirtiendo en un muro psicológico infranqueable. Ya eran 5 mundiales seguidos quedándose en la misma orilla. La respuesta de la federación fue buscar orden y disciplina. En octubre de 2010 presentaron a José Manuel El Chepo de la Torre. El Chepo no era cualquier técnico, era el estratega de hierro que había devuelto la gloria a Chivas en 2006 y que había hecho del Toluca una máquina de ganar títulos. Representaba la seriedad, el trabajo táctico y una nueva mentalidad. El objetivo era claro: caminar con paso firme hacia Brasil 2014 y de una vez por todas romper el maleficio de los octavos de final. México entero compró la idea. El Chepo era el hombre indicado para el trabajo. Capítulo 2. El verano de la ilusión y la carne contaminada. El 2011 fue un año donde todo parecía posible. El Tri jugaba bien, ganaba y gustaba. El Chepo limpió la casa, dejando fuera a jugadores veteranos que ya no aportaban y dándole las llaves al equipo a una generación en plenitud. Giovanni Dos Santos era el motor, Andrés Guardado el equilibrio y Javier Chicharito Hernández venía de una temporada de ensueño en el Manchester United, donde incluso fue titular en una final de Champions. Sin embargo, en plena Copa Oro, el drama mexicano, como siempre, hizo su aparición. 5 jugadores, entre ellos el portero titular Memo Ochoa y el defensa Francisco Maza Rodríguez, dieron positivo por clenbuterol. El país entró en pánico, se hablaba de dopaje y de una posible descalificación. La selección se vio obligada a jugar el torneo con un plantel reducido, mientras defendían que todo fue culpa de carne contaminada en la concentración. A pesar del caos, el equipo se unió más que nunca. Llegamos a la final ante Estados Unidos en el Rose Bowl. Empezamos perdiendo 2-0 y el fantasma de la derrota se asomaba, pero México reaccionó con una furia futbolística que pocas veces se ha visto. Empatamos, remontamos y cerramos la noche con el gol que paralizó el mundo. Giovanni Dos Santos bailando a toda la defensa estadounidense, techando a Tim Howard y clavándole en el ángulo. Torrado, 3 contra 3, Torrado la filtra, atención con Giovanni, no hay fuera de lugar, sigue Giovanni, sale Howard, sigue Giovanni, ¡gol! Firma la Gio se convirtió en el grito de una nación que se sentía invencible. Éramos campeones de CONCACAF y el futuro brillaba. Capítulo 3. El infierno del hexagonal y la caída del gigante. Pero el fútbol mexicano es experto en sabotearse a sí mismo. Lo que empezó como una caminata triunfal hacia Brasil se convirtió en 2013 en una caminata por el desierto. El gigante de la CONCACAF perdió la brújula. El sistema táctico del Chepo, antes sólido, se volvió predecible y temeroso. El Estadio Azteca, históricamente un territorio indomable, se llenó de empates a 0 contra Jamaica, Estados Unidos y Costa Rica. La afición pasó de los aplausos a los abucheos y el fuera Chepo se convirtió en el himno nacional de cada partido. La crisis tocó fondo en septiembre de 2013. Honduras vino al Azteca y le propinó a México su segundo aztecazo en la historia. El Tri perdió 2-1 y el Chepo de la Torre fue despedido esa misma madrugada en los pasillos del estadio. Entró Luis Fernando el Flaco Tena de interino solo para perder ante Estados Unidos en Columbus. México estaba en cuidados intensivos. Trajeron a Víctor Manuel Vucetich, el Rey Midas, para salvar la situación. Buse le ganó a Panamá con un gol de chilena agónico imposible de Raúl Jiménez que nos mantuvo con un hilo de vida, pero luego perdió ante Costa Rica en la última jornada. México estaba oficialmente eliminado del mundial, o al menos eso creíamos. Capítulo 4. Sanssouci y el milagro del Piojo. Mientras México perdía en San José, Panamá le ganaba a Estados Unidos. Con esos resultados, México incluso quedaba fuera del repechaje. Pero en los minutos de compensación de aquel 15 de octubre, ocurrió lo impensable. Nuestro rival más odiado, Estados Unidos, anotó 2 goles de la nada contra Panamá. Graham Zusi, un jugador estadounidense, se convirtió en Sanssouci para los mexicanos. ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estados Unidos
ustedes no, ustedes los que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida. Gracias a ellos y solo a ellos, México alcanzó el cuarto lugar y el derecho a jugar un repechaje contra Nueva Zelanda. La federación, en un movimiento desesperado, despidió a Vucetich tras solo 2 partidos y trajo a Miguel El Piojo Herrera. El Piojo llegó con una energía eléctrica, se olvidó de los europeos por un momento y armó una base absoluta de jugadores de la Liga MX, principalmente del América y León. México arrasó a Nueva Zelanda con un global de 9-3. La agonía había terminado. México, de milagro y pidiendo perdón, estaba en Brasil 2014. El Piojo se quedaba como el comandante de la misión. Capítulo 5. El despertar en tierras brasileñas. México llegó a Brasil como la selección que nadie respetaba, la que casi no califica, pero el Piojo Herrera tenía otros planes. El debut fue ante Camerún en Natal. Bajo una lluvia torrencial que parecía un presagio, el arbitraje intentó hundirnos de nuevo anulando 2 goles legítimos de Gio dos Santos, pero el equipo no se dobló. Al minuto 61, Oribe Peralta empujó el balón a la red y México consiguió su primera victoria ante una selección africana en la historia de los mundiales. La confianza estaba de vuelta. El segundo asalto fue ante el anfitrión, el Brasil de Neymar, en el estadio de Fortaleza. México se paró de tú a tú. Fue el partido que consagró a Guillermo Ochoa como una leyenda mundial. Memo sacó pelotas que desafiaban las leyes de la física, incluso aquel cabezazo de Neymar que ya todo el estadio cantaba como gol. El empate 0-0 fue una victoria moral. México no solo estaba compitiendo, estaba demostrando que podía silenciar al favorito en su propia casa. Capítulo 6. La humillación a los croatas. Para el cierre de grupo ante Croacia el ambiente estaba caldeado. El técnico croata Niko Kovac y estrellas como Luka Modric se dedicaron a calentar el partido en la prensa, diciendo que a México le temblarían las piernas y que ellos tenían mejores jugadores. El Piojo Herrera usó esas declaraciones para motivar a un vestidor que ya estaba encendido. En la cancha fue un baile verde. Tras un primer tiempo cerrado, México desató una ráfaga de furia en el segundo. Rafa Márquez, el eterno capitán, abrió el marcador de cabeza. Minutos después, Andrés Guardado fusiló al portero croata para el 2-0. Icónico el festejo que hacía, burlándose de cómo nos iban a temblar las piernas. Y para cerrar la fiesta, el Chicharito Hernández anotó el tercero. México estaba goleando y estaba eliminando a los que se atrevieron a subestimarlos. El Tri avanzaba a octavos invicto y con el pecho inflado. El rival en turno, Holanda. Capítulo 7. A 2 minutos de la gloria eterna. El 29 de junio de 2014, el sol de Fortaleza caía como plomo. México saltó al campo convencido de que ese era el día. Holanda, que venía de humillar a España, se veía sorprendida por la intensidad mexicana. Al inicio del segundo tiempo, Giovanni dos Santos capturó un balón fuera del área, se acomodó y sacó un zurdazo raso que se incrustó en el fondo de las redes. México le ganaba 1-0. Va contra Brindis. ¡Gol! Durante 40 minutos el país entero se sintió en cuartos de final. Estábamos dominando, controlando a Robben y Van Persie. Ochoa sacó otra mano milagrosa quemarropa que nos hizo pensar que el destino estaba de nuestro lado. Pero el Piojo Herrera al parecer cometió un error táctico. Sacó a Gio para meter a Javier Aquino. El equipo se echó atrás y le cedió la iniciativa a una Holanda que sabía que solo necesitaba una grieta. Al minuto 88, tras un tiro de esquina, Wesley Sneijder encontró un balón muerto y sacó un rayo que dejó parado a Ochoa, 1-1. El golpe fue como un balde de agua helada, pero espérate que lo peor aún no llegaba. Minuto 92, el mundo se preparaba para los tiempos extras. Arjen Robben, que había estado buscando el contacto todo el partido, entró al área por la línea de fondo. Rafa Márquez, en un intento para cerrar el paso, extendió el pie. Robben, con la astucia de un veterano y la exageración de un clavadista, voló por los aires. Y el árbitro portugués, sin dudarlo, señaló el punto penal. Huntelaar tomó el balón y engañó a Ochoa. 2-1. En 4 minutos la historia se nos escapó de las manos. La imagen de Robben cayendo y la de Rafa Márquez incrédulo se convirtieron en el nuevo trauma nacional. México quedaba fuera de octavos por 6ª vez consecutiva. Pero esta vez dolió más porque fuimos mejores, porque lo tuvimos a 2 minutos y porque sentimos que nos lo habían robado. La frase no era penal nació esa misma tarde y se convirtió en un mantra de dolor y resistencia que se repetiría durante años en cada rincón del país. Han pasado años de debate, análisis de video y ciertas reflexiones. Si somos objetivos, claro que existe un contacto mínimo de Rafa Márquez sobre la punta del zapato de Robben. Fue imprudencia del capitán en el peor momento. Sin embargo, la forma en que Robben vende la falta es lo que indignó al mundo. Brasil 2014 fue el mundial donde México jugó como nunca. Fue un ciclo que empezó en el cielo, cayó al infierno más profundo y terminó en una tragedia griega. Aquella selección del Piojo nos devolvió la identidad y nos hizo creer que podíamos sentarnos en la mesa de los grandes, aunque solo
fuera por un momento. Nos recordamos de los goles de Oribe o las manos de Ochoa, recordamos el sol de Fortaleza y el rostro de Robben, porque en México nunca le preguntes a alguien qué hacía el 29 de junio de 2014, porque la respuesta siempre será la misma como un nudo en la garganta: no era penal. Brasil 2014 nos enseñó que en el fútbol, la distancia entre la gloria y la tragedia es apenas un suspiro de 2 minutos. Fue el mundial donde México nos hizo creer que lo imposible era posible, solo para recordarnos que el destino a veces tiene un sentido del humor bastante cruel. Pasarán los años, vendrán nuevos torneos, pero esa cicatriz de Fortaleza seguirá ahí, recordándonos que aunque juguemos como nunca, el no era penal ya es parte de nuestra identidad. Como siempre, te agradezco mucho haber visto este video. Te puedes dar cuenta que estamos en una especie de fiebre mundialista y cada lunes hay un video de la selección mexicana del mundial. Agradezco bastante tu apoyo porque no te voy a mentir que nos está yendo bien. Y nada, sigue disfrutando todos mis videos, compártelos, dale like, suscríbete y nos vemos el siguiente lunes con otra joya.